Muy buenos días, queridos estudiantes de quinto grado del Colegio Distrital María Auxiliadora. Con mucho gusto nuevamente me dirijo a ustedes, su profesor de Ciencias Naturales, Hernán Darío de la Díaz. En el día de hoy con las recomendaciones para el desarrollo de la guía virtual número 6 de Ciencias Naturales. Esta guía tiene como temas centrales el número 18, la electricidad, y el número 19, la producción de electricidad, es decir, las diferentes maneras que el hombre ha diseñado, el ser humano ha diseñado para obtener energía eléctrica. Vamos a pasar a la fase exploratoria. Esta fase te recomiendo la realices en el día de hoy, agosto 4 del 2020. Tienes un tiempo asignado de 40 minutos, una sesión de trabajo. Resuelve con ayuda y supervisión familiar. Esta fase exploratoria tiene 3 puntos. En el primero, observa cuidadosamente la siguiente imagen. Aparece una imagen de uno de los fenómenos naturales más poderosos. Teniendo en cuenta esta imagen, vamos a resolver las siguientes preguntas en el punto 2. A. ¿Cuándo se presenta este fenómeno? Explica. ¿Cómo crees que se produce este fenómeno? Explica. ¿Qué tipo o tipos de energía presenta este fenómeno? Vamos a resolver utilizando esos espacios que tenemos, ya sea utilizando el computador, el celular o al imprimir hojas, ya sea en estas hojas o en tu cuaderno de apuntes. El tercer punto, como siempre en la fase exploratoria, socialización de respuestas en familia. Vamos a pasar a la fase conceptual. Te sugiero que la realices entre los días 4 y 6 de agosto del 2020. Con un tiempo asignado de 120 minutos para 3 sesiones de trabajo. Realiza una lectura comprensiva del material. Aparece una definición del concepto electricidad. La electricidad es una forma de energía que se produce por la presencia, el movimiento o el intercambio de cargas eléctricas en los átomos que componen los cuerpos. Esto se debe a la capacidad que tienen los electrones de los átomos, que son partículas con carga negativa. Miremos el símbolo del electrón, que es una letra E con un signo menos, de estar en constante movimiento y pueden pasar de un átomo a otro. Mis queridos estudiantes de quinto grado, aquí tenemos la imagen de varios átomos, 3 átomos. Cada átomo está constituido por partículas. Los protones son las que tienen color rojo, su símbolo es una P y un signo más. Los neutrones, aquellos que se ven de color amarillo, cuyo símbolo es una letra N y un 0, y los electrones, que tienen una letra E y un signo negativo, un signo menos. El movimiento, desplazamiento o intercambio de electrones entre los átomos provoca una transferencia de cargas negativas y origina una corriente de energía eléctrica. Como podemos ver en el esquema que les he presentado, los electrones van de un átomo a otro. Al presentarse ese intercambio, ese movimiento electrónico, se produce la corriente eléctrica, la electricidad. Avanzamos en esa definición de electricidad y llegamos a esta. La electricidad es una forma de energía presente en la naturaleza. Por ejemplo, en los rayos que caen a la superficie terrestre, en una tormenta eléctrica, esas que nos asustan bastante. Es tan versátil que tiene una gran cantidad de aplicaciones, transformaciones y usos en el hogar. Por ejemplo, los electrodomésticos, cuando utilizamos una lavadora, una plancha, una licuadora, en fin. En la industria, para hacer funcionar máquinas en la manufactura de productos. En el transporte, por ejemplo, en la batería del carro. La climatización, cuando prendemos un ventilador o un abanico y un aire acondicionado. La iluminación, cuando prendemos lámparas, cuando prendemos una linterna, entre muchas más. Esta gran demanda de energía eléctrica ha motivado al ser humano a estar en una lucha constante, tratando de buscar y desarrollar diversas formas de producirla en enormes cantidades. Entre estas se destacan las siguientes. Mis queridos niños de quinto grado, vamos a ver unos esquemas de las principales maneras o formas que el ser humano ha encontrado para producir grandes cantidades de energía eléctrica. En este primer esquema dice a partir de energía hidráulica en las hidroeléctricas, es decir, utilizando la fuerza del agua. Cabe resaltar
que a partir de esta forma de energía hidráulica es que se obtiene la mayor cantidad de energía eléctrica en nuestro país, Colombia. Bueno, cada uno de los esquemas va a tener una explicación, va a tener una imagen y una explicación con unos pasos que vamos a ir leyendo para ir entendiendo a grandes rasgos cómo funciona cada uno. Bueno, la hidroeléctrica es agua acumulada. Vamos a mirar el primer paso que dice: el agua contenida en la superficie, en la represa, se conduce por un ducto para llegar a la turbina. Miremos esta parte fundamental, la turbina. Número 2. La turbina se mueve generando la acción en el generador y la producción de energía eléctrica. Al moverse la turbina, vamos a llegar al tercer paso. El transformador eleva voltaje para conducir la energía eléctrica producida mediante cables o líneas de transporte. El transformador toma la energía que produce el generador, eleva su voltaje y este ya puede ser conducido a cada uno de los pueblos y ciudades con esos cables y esas torres que a veces vemos cuando vamos de viaje, o aquí mismo en la ciudad de Barranquilla podemos apreciar en ciertos barrios. Otra manera de producir energía eléctrica es a partir de energía térmica, es decir, a partir de la temperatura en las termoeléctricas. Siguiendo los tres pasos, observemos: la combustión de gas natural genera enormes cantidades de calor que servirán para transformar el agua en vapor. El ducto que vemos acá abajito de color azul es agua que lógicamente al calentarse por la acción del gas natural pasa de estar en estado líquido a estado gaseoso, vapor de agua. Miremos el segundo punto. 2. El vapor a presión que sale de la caldera hace girar la hélice de la turbina en el generador. 3. En el generador, la energía mecánica producida por la turbina se convierte en energía eléctrica. Esa energía luego pasa al elevador o transformador y es conducida esa energía eléctrica a través de cables y torres a los pueblos y ciudades. La tercera manera de producir energía eléctrica es a partir de energía solar, mediante la utilización de paneles solares. Cabe resaltar que esta energía solar y la que viene, que es la energía eólica, son formas saludables, formas limpias de producir energía eléctrica, es decir, que producen o provocan pocos contaminantes, casi nulos. Miremos el esquema: es una vivienda y unos paneles solares, esas que parecen unas ventanas de color azul. Vamos a ver cuál es su función. Los paneles solares absorben fotones de luz solar, generando un flujo de energía eléctrica que puede utilizarse en el hogar y otros lugares. Llegamos a la cuarta manera de obtener energía eléctrica. También es un tipo de obtención de energía eléctrica limpia, saludable con el medio ambiente, a partir de energía eólica, mediante la utilización de turbinas de viento. Miremos el esquema, también tiene 3 puntos. Miremos la turbina, que parecen unos abanicos gigantes. La energía del viento o eólica hace girar la turbina, la cual cuenta con un generador de energía eléctrica. Miremos cómo la turbina se mueve, el generador empieza a producir energía eléctrica. Llegamos al punto 2. La energía eléctrica producida es conducida a una subestación transformadora, donde aumenta su voltaje. Miremos el esquema, ahora aparece la torre y las líneas de conducción. 3. Se transporta la energía eléctrica a pueblos y ciudades mediante cables o líneas de transporte. Mis queridos estudiantes, a manera de complemento, aparece este banner que dice ver video para poder observarlo presionando la tecla control más clic, como ya lo hemos hecho en las guías anteriores. De esta manera acaba la fase conceptual y llegamos a la fase aplicativa. Cabe resaltar, mis queridos estudiantes, que siempre hay que colocar el nombre completo en la autoevaluación, esa calificación que mereces por tu arduo trabajo y tu empeño, el curso en el cual te encuentras, y recuerda que la fase exploratoria, esta fase conceptual y la fase de retroalimentación debes enviarla a través de la plataforma institucional Classroom hasta, como fecha límite, agosto 14 del 2020. Recuerda que este es el medio exclusivo para enviar tus trabajos, la plataforma institucional Classroom. La fase aplicativa te sugiero que la realices entre los días 10 y 12 de agosto del 2020. Tienes un tiempo asignado de 40 minutos, es decir, una sesión de trabajo. En el primer punto
relaciona las columnas escribiendo la letra del término en el cuadro de su principal función. Tenemos 5 términos: A, electrones; B, protones; C, neutrones; D, electricidad; E, movimiento. Vamos a mirar las características y la que corresponda vamos a colocar dentro del cuadrito, sea A, sea B, sea C, sea D y sea E, teniendo en cuenta la característica de ese término. Ya este tipo de ejercicio lo hemos hecho con anterioridad. Vamos al segundo punto. Observe el esquema y luego escribe dentro de cada espacio el nombre del tipo de energía al cual se transforma la energía eléctrica. Mis queridos estudiantes, tenemos un esquema donde ahí se ve que a la vivienda llega la energía eléctrica y es utilizada por 5 tipos de electrodomésticos: una lavadora, una lámpara, una plancha, una licuadora y un televisor. Esa energía eléctrica es utilizada para hacer funcionar estos 5 electrodomésticos, pero en este cuadrito que tenemos acá, A, B, C, D, E, donde está la transformación, vamos a colocar esa energía eléctrica a qué tipo de energía se convierte. Puede ser un tipo o varios tipos de energía en este segundo punto. Llegando al tercer punto, para finalizar la fase aplicativa, preguntas de selección múltiple con única respuesta, un ejercicio que hemos hecho también en guías anteriores. Escribe una X dentro del cuadro con la respuesta correcta. Tenemos 6 ítems y cada ítem tiene 3 opciones de respuesta, A, B, C. Vas a escribir dentro del cuadrito X, ya sea utilizando el computador, el celular o al imprimir hojas. Lo haces en la hoja o lo puedes hacer en tu cuaderno de apuntes, como mejor te quede a ti la actividad. De esta manera terminamos la fase aplicativa de esta guía virtual número 6 sobre la electricidad y la producción de electricidad. Llegamos a la fase de retroalimentación. Te sugiero que la realices el día agosto 13 del 2020 con un tiempo asignado de 40 minutos, es decir, una sesión de trabajo. Así como la fase exploratoria, resuelve con ayuda y supervisión familiar. La fase exploratoria, la fase de retroalimentación tiene 2 puntos. Primero, lee, piensa y resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno. A. ¿Qué aprendiste en el desarrollo de esta guía? Describe. B. ¿Qué dificultades presentaste en el desarrollo de esta guía? Describe. ¿Qué fue lo que más te gustó en el desarrollo de esta guía? Describe, en este caso, la pregunta C. Recuerda que puedes responder estas preguntas en los espacios de las maneras como ya te he explicado varias veces. En el segundo punto, en la fase de retroalimentación, se da la socialización y análisis de respuestas en familia, así como la fase exploratoria. Para realizar, para trabajar, para desarrollar esta guía, te invito a tener el siguiente plan de evaluación. Enviar las siguientes evidencias del trabajo mediante la plataforma Classroom institucional en su espacio de clase de Ciencias Naturales y Medio Ambiente 5º grado. ¿Qué vas a enviar? Número 1. Autoevaluación. Enviar nota sugerida para el estudiante de 1 a 5, teniendo en cuenta su responsabilidad, compromiso y diálogo familiar en el desarrollo y estudio de la guía. 2. Realización de las actividades presentes en formato digital, Word o PDF, es decir, utilizando tu computador o el celular. O 3, vas a enviar fotos de la realización de las actividades presentes en la guía impresa o en el cuaderno de apuntes. De esta manera terminaremos el desarrollo de esta guía número 6. Como siempre, mis queridos estudiantes, de antemano, muchísimas gracias por su atención. Si este video te gustó, regálame un like. Si no estás suscrito, es momento de suscribirte al canal de YouTube Profe Hernán al Natural Codemausi para seguir estudiando con alegría y aprendiendo mucho más sobre las ciencias naturales. Eso es todo. Deseo de corazón que todos se encuentren muy bien en casa, protegidos, cuidados, bajo la bendición de Dios. Un abrazo para ustedes y sus amorosas familias. Hasta pronto.